Hola, buenas tardes, bienvenidos a la jornada de hoy. Debéis saber que es la jornada de hoy sobre la islamofobia en España. Está dentro de un ciclo de seminarios sobre racismo, multidiscriminación y derechos humanos, organizado por el grupo de investigación Multiuni, que es concretamente sobre diversidad y convivencia en los derechos humanos como guía de acción. Entonces, hemos realizado ya varias jornadas como la de hoy, desde el mes de octubre, y queda una más que aprovecho la ocasión para anunciarla. Será el 23 de marzo a las 3:30. En este caso, el título es Acciones de lucha contra la xenofobia, y habrá representantes de Valencia Acoge, CEPAIN, Movimiento contra la Intolerancia, y presentará en este caso Pilaruc. Bien, y hoy tenemos con nosotros, para hablar de la islamofobia en España, a Amparo Sánchez Rosell, allá al extremo, que es la presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. Ay, bueno, perdón. Al final, como he dicho, perdón. Presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, y Mariam Baruni, presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. Aquí a mi derecha, a mi izquierda. Disculpad, al final. Bien, enseguida hablarán ellas, y antes yo voy a hacer una pequeña introducción de carácter jurídico sobre la situación del Islam en España desde las últimas décadas. Algunas de las cosas, algunos de vosotros sois alumnos míos, ya hemos visto alguna cosa en clase, pero no obstante, aquí vamos a ver cosas que aún no hemos visto. Entonces, partiendo de la situación que se da antes de la Constitución, hasta el año 1967, el Islam en España no tiene ningún reconocimiento. Hay musulmanes, algunos, pero no tienen incluso alguna asociación, algún grupo cultural, etcétera, pero sin ningún reconocimiento, ninguna base jurídica y nada, de carácter ambiguo e impreciso. A partir del 67, con la ley llamada de libertad religiosa, en realidad era de tolerancia religiosa, cambia la situación y ya pueden empezar a organizarse comunidades musulmanas. Y así surgen las primeras comunidades en España, musulmanas en España, concretamente en Melilla, en el mismo año 1968, que es la primera, y después, en el año 1971, la de Ceuta. Ambas son de carácter local. También en este año 1971 comienza en España la primera asociación de carácter musulmán, que ya no es simplemente local, sino que tiene un ámbito, digamos, estatal, nacional, llamada la Asociación Musulmana en España. Bien, esta es la situación con la que está el Islam en el momento en que cambia el régimen político y se promulga la Constitución del 78, donde aquí sí, ya comenzamos, ya lo sabéis, comienza a haber auténtica libertad religiosa. El artículo 16 de la Constitución proclama, entre otras cuestiones, la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Y también, entre otras cosas, el principio de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas, debido a que los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias de la sociedad española, entre ellas, por supuesto, el Islam. Bien, tratándose de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, tiene necesariamente un desarrollo legislativo con una ley orgánica. La ley orgánica en esta materia, sobre libertad religiosa, es del año 1980. Es la ley orgánica 7/1980 de 5 de julio. No es una ley muy larga, pero en ella se establecen los procedimientos que concreta el sistema de cooperación que se va a seguir con las confesiones religiosas por parte de los poderes públicos. Está simplemente enunciado en el artículo 16, y esta ley ya completa, valga la redundancia, en un sistema de acuerdos, que es el sistema que ya se ha estado haciendo con la Iglesia Católica. Si bien para firmar acuerdos, la verdad es que hay que decir que no solamente la cooperación se hace a base de acuerdos, sino también, por ejemplo, mediante la participación del Islam, junto con otras confesiones, en un organismo de la Administración que se crea en esta ley del año 80, que se llama Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Pero de eso no, en fin, es un procedimiento donde realmente tiene mucha influencia esta comisión a la hora de firmar acuerdos, pero voy a centrar sobre todo en la vía de los acuerdos. Porque mi idea es
para que conozcáis un poco cómo se llegó a firmar acuerdos con el Islam y los problemas que se empezaron a dar ya entonces y que continúan habiendo en la actualidad por discrepancias en las mismas comunidades islámicas. Y no me voy a detener demasiado. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa señala una serie de requisitos para que las confesiones religiosas puedan llegar a firmar un acuerdo con el Estado. De ellos está la inscripción en el registro y además que el Estado les declare como de notorio arraigo. Esta declaración, tal como está regulada en la Ley Orgánica, era bastante imprecisa, en el sentido que eran todo a base de conceptos jurídicos indeterminados, por su ámbito y número de creyentes, hasta el extremo de que hoy en día, desde el año 2015, se ha regulado con más detalle el notorio arraigo de manera mucho más dura y exigente, pero en aquel momento es verdad que era uno de los requisitos. Las comunidades que existían en esa época, estamos hablando de los años 80, pues ya habían, desde luego con la libertad que se declara la Constitución, pues han ido aumentando, estaríamos hablando de 2 docenas, más o menos unos 30 comunidades en esa época. El hecho es que cuando se firma el acuerdo en el año 92 hay 40 comunidades de carácter local. Bien, el problema está en que el Estado, para la hora de declarar el notorio arraigo, y sobre todo después de haber declarado, para poder negociar un acuerdo, necesita un interlocutor único. Y ahí es donde empezó el problema. Y esto, no sé si es conveniente que profundice demasiado, pero lo tenéis que saber porque eso ha tenido consecuencias. Es decir, las comunidades que se habían ido creando con esta libertad religiosa se habían organizado en 2 federaciones. La FEERI, que es Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, y por otro lado la UCIDE, que es Unión de Comunidades Islámicas de España. Claro, habiendo 2, por un lado, el Estado no iba a declarar 2 notorios arraigos. Como que se pidió uno por la Asociación Musulmana, esa primera del año 71, y evidentemente no iba a disgregar el Islam. No, eso no podía ser. Necesitaba un interlocutor único. Para eso, digamos que el Estado, bueno, pues digamos, por decirlo brevemente, pues exigió o presionó para que se organizaran en una sola federación. Al final se creó una entidad que se llama CIE, que sigue existiendo en la actualidad, es Comunidad Islámica de España, precisamente para negociar el acuerdo y después el seguimiento del mismo. Pero la verdad es que las 2 federaciones, digamos que esta CIE sería como una federación de federaciones, o una unión, o, en fin, una coordinación de esas 2 federaciones. Pero que en realidad, por motivos que yo no voy a entrar, personales, por lo que sea, no se ha llevado bien, no ha habido ahí armonía, y eso ha dificultado mucho la relación con el Estado. Hasta el extremo de que, pues, el acuerdo se habla, por ejemplo, de la enseñanza de educación, cuestiones de certificación de lugares de culto, etc. Cada federación ha entendido, el acuerdo lo ha ido siguiendo a su manera. No ha habido acuerdo, por ejemplo, para el nombramiento de listas de profesores de enseñanza religiosa musulmana. El acuerdo que está muy bien, sin embargo, después, a la hora de su seguimiento y de su aplicación práctica, precisamente por estos problemas internos no ha tenido el desarrollo que hubiera podido tener. Llegó la situación a tal extremo, el acuerdo con la CIE, en el artículo 1, dice que para que se aplique el acuerdo, para recibir los beneficios legales del acuerdo, hay que estar integrado en la CIE o en una de esas federaciones. Ahora, la verdad, muchas comunidades que fueron creándose con posterioridad no consiguieron integrarse en ninguna de estas federaciones, por los motivos que sean. Por el motivo que sea, había un número que llegó a ser ya casi desconocido, indefinido, muchísimas comunidades musulmanas que no recibían el beneficio del acuerdo que se había firmado unos años antes por parte de España. Entonces, para resolver esa situación, en el año 2011, el Estado, de manera unilateral, hizo un Real Decreto por el cual modificó o desarrolló el artículo 1 de este acuerdo para que hubiera
una solución a estas comunidades musulmanas que se habían quedado sin recibir los beneficios legales. Entonces, estableció un procedimiento de unos plazos que, si eran en un plazo concreto, muy corto, además de unos 10 días, si no era admitida por ninguna de estas dos, pasados 30 días automáticamente entraba no en una de ellas, sino en la CIA directamente. Y esa es la situación más o menos, grosso modo, que existe en la actualidad. Entonces, es una situación que es muy problemática para el propio Islam, pero al mismo tiempo para la interlocución con el gobierno, pues lo perjudica. Y el gobierno, claro, tiene que entrar en unas cuestiones que, si bien lo miramos, este era el decreto último en 2011, es meterse en cuestiones internas de las comunidades musulmanas. Visto así, incluso se podría dudar de su constitucionalidad, incluso. No voy a pronunciarme, pero ya estudiaréis, lo veremos en clase. Las comunidades religiosas tienen autonomía. Y aquí estamos hablando de un real decreto que exige que se meta a una comunidad dentro de una federación con independencia de la voluntad de los que están dentro, con lo cual es meterse en la autonomía. Por tanto, no sé si la solución es buena o mejorable o qué, eso vosotras seguramente lo sabréis mucho mejor que yo. Con lo cual yo creo que ya por mi parte ya no voy a hablar más y ahora cedo la palabra a Amparo Sánchez Rosell, que es presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Disculpas de nuevo. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia no somos una entidad religiosa, tampoco somos una entidad musulmana, somos una entidad diversa y plural compuesta por gente de diferentes religiones o de ninguna religión, de diferentes ideologías, etcétera, etcétera, que tenemos como punto común defender a nivel general los derechos humanos y específicamente el tema de la libertad religiosa en relación con los musulmanes, pero colaboramos con otros grupos minoritarios para que también reclamar derechos para esos grupos o pedir leyes para esos grupos, etcétera, etcétera. Ya sea por problemas de lo que sea, de antisemitismo, de homofobia, de gitanofobia, no importa, ¿vale? Pero dentro de estas entidades que estábamos trabajando el tema de los derechos humanos, sí que habíamos detectado que solamente con el tema del racismo, que ya llevamos trabajando todo el tiempo, todo lo que se nos venía encima, que ya lo veíamos venir, de la islamofobia, nos faltaba fuerza. Y fue cuando decidimos abrir una plataforma específica para temas de islamofobia. Y así nacemos, pero repito, que ni somos una entidad religiosa ni somos una entidad musulmana. Pero no puedo negar que yo sí soy musulmana, que sí que he sido presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, que he sido vicepresidenta de la Comisión Islámica de España y que sí que sé un poco de lo que se está hablando. Solo haré dos pequeñas puntualizaciones y luego ya Mariam, si quiere, que profundice un poco más. Mirad, la Comisión Islámica de España nace bicéfala, con 2 secretarios generales. Ese es el primer problema. No es que crean una entidad con 2 federaciones, no. Crean una entidad con 2 secretarios y cada uno de forma independiente podía tomar sus decisiones y hacer sus gestiones, etcétera, etcétera. Este es uno de los problemas. Dentro de los estatutos de aquella Comisión Islámica de España decía que todas las otras federaciones o todas las otras entidades musulmanas que aparecieran a posteriori tenían derecho a entrar a ellas, solo lo tenían que pedir por escrito y que solo se les podía negar por cuestiones religiosas, es decir, no son musulmanes, no es una entidad musulmana, pero que estatutariamente tenían derecho. ¿Qué pasaba? ¿Por qué lo del 2011? Porque se hacían todas esas solicitudes por escrito y un secretario por otro, ninguno contestaba. Aunque te dirigieras al uno o al otro, no contestaban. Entonces, como la tercera pata, por decirlo de alguna forma, de aquel acuerdo y de aquella Comisión Islámica era el gobierno, se pidió al gobierno que se tomaran cartas en el asunto. Este Real Decreto lo que hizo fue, no se impuso, sino que lo que se dijo fue:
esas solicitudes que estáis haciendo a la FED y a la UCIDE, las hacéis a través del registro del Ministerio. Entonces, el registro del Ministerio las traslada a esas federaciones y les da un plazo de 90 días, no recuerdo ahora, administrativo para contestar. La no contestación se entiende como que no tienen nada que alegar en contra. O sea, no sé si... Bueno, la idea es esa, más o menos, para aclarar un poco lo que os había explicado. Y ahora entro a lo que yo venía a hablar, si no os importa. A ver. ¿Soy capaz? Aquí. Esto no es. Esto no es. Ah, perdón. Perdón. Aquí. Esto sí. Ya me estoy queriendo yo apropiar el trabajo de otros. Es que estas moras, no sé para qué las invitamos a la universidad. Bueno. Vale. Ya os he dicho un poco de pasada y no voy a entrar más en el tema de qué es la plataforma, ¿no? Que presido. Entonces me voy a centrar en el tema de la islamofobia. Es odio y rechazo hacia el Islam o lo relacionado con el Islam, sea verdad o sea mentira, porque a veces relacionan cosas que no están relacionadas, pero bueno, las meten, ¿vale? Y por supuesto contra los musulmanes. Eso conlleva rechazo, respeto, desprecio, agresiones verbales, agresiones físicas, desigualdad de trato, etcétera, etcétera. Y normalmente la gente piensa que las víctimas de islamofobia son musulmanes. Bueno, pues no. En primer lugar, la islamofobia, como otras fobias o como otras persecuciones contra grupos minoritarios, la principal víctima es la sociedad. Porque lo que hace es que divide las sociedades, nos enfrenta o pretenden enfrentar a unos contra otros, ¿vale? Y entonces perdemos todos. Pierden las democracias porque las personas que defienden los valores democráticos muchas veces son atacadas porque están defendiendo sociedades plurales y diversas de igualdad de trato para con todos. Entonces también arremeten contra ellos, porque fijaros, los grupos de odio contra los musulmanes son los mismos, ahora estamos nosotros en la cabeza de lanza, pero son los mismos que también protagonizan el odio contra judíos, contra el pueblo rumí o gitano, contra otras minorías religiosas, contra los homosexuales, es decir, contra todos los grupos minoritarios, ¿vale? Porque ellos tienen una idea de identidad un poco de ellos. El mayor atentado terrorista que se produjo en Europa en el 2011 fue en Oslo, en Oslo y en Utoya. Murieron 69 jóvenes como vosotros o más, algunos bastante más jóvenes que vosotros. ¿Sabéis por qué los asesinaron esos 69? Porque defendían una sociedad plural y diversa. Entonces el asesino los acusaba de favorecer la islamización de Europa. Fue un atentado terrorista islamófobo, con claves islamófobas, pero ningún muerto era musulmán. Ni los 8 que mató en Oslo con las bombas, ni los 69 que murieron después en la isla de Utoya, los reunió a todos con armas. Y después de reunirlos empezó a disparar contra los chavalines y las chavalinas, 69 muertos, que se entiende un punto. Ninguno era musulmán. Por eso os digo que muchas veces pensamos que, bueno, es que lo de la islamofobia no va conmigo. Pues sí, va con todos, aunque no nos lo creamos o nos cueste de entender, va con todos. ¿Por qué permitimos a veces que se cometan injusticias contra un colectivo determinado? Porque tenemos una serie de prejuicios contra ese colectivo. ¿Y cómo nos han entrado esos prejuicios dentro de la cabeza? A través de discursos de odio contra ese colectivo. Es que los judíos son, es que los homosexuales son, es que los gitanos son, es que los musulmanes son, ¿vale? Y eso te va machacando todos los días. Y hay campañas organizadas contra el Islam y financiadas a nivel internacional que, por ejemplo, en los teléfonos móviles, con el WhatsApp o con los mensajes, pasan mensajes con mentiras, luego os enseñaré alguna mentira, con discurso de odio y además dicen, pásalo,
Esto tiene que llegar, pásalo, y consiguen crear una red continua de discurso de odio, porque este pasa, el otro pasa y va creciendo, ¿vale? Luego también se utilizan algunos medios de comunicación específicos, especializados en el discurso de odio islamófobo. Y alguna aportación en algún otro medio de comunicación que, aunque no es islamófobo, de vez en cuando consiguen colar algún artículo, ¿vale? Páginas web también especializadas. Y ya de las redes sociales y de internet ya no quiero ni hablar, porque parece la ley de la jungla y ahí todo sirve, ¿vale? Mirad, bueno, no sé si conocéis, si os movéis mucho por Twitter, a lo mejor sí, Maldito Bulo, creo que tiene algo que ver con la sexta o algo así. Bueno, pues están especializados en descubrir cuando se publican noticias falsas, sobre todo si alguien lo denuncian, ¿no? Si entráis a consultar, os quedaréis pasmados de la cantidad de falsedades, de mentiras e incluso de vídeos falsos o manipulados para criminalizar a los musulmanes y ahora últimamente a los refugiados. Esta moda de los refugiados ha nacido de hace 2 años para acá, antes no, antes solo era el Islam y los musulmanes, pero ahora también contra los refugiados, ¿vale? Y lo que yo os decía, fijaros, hasta 10 páginas web, algunas de medios de comunicación, publicaron falsos tweets de un imán de Canarias relacionadas con el terrorismo. O sea, es que estamos hablando de cosas muy graves, porque eso que pasa, eso llega... Estamos hablando de que aquí, ¿cuántos somos? ¿40? ¿50? 90. ¡Qué bien! Bueno, en este momento yo tengo el privilegio, gracias a vosotros, de llegar a 90 personas. Pero si yo cuento de medios, y lo puedo hacer muy bien organizado a través de internet y de redes sociales, yo llego a millones. Yo llego a millones. Y entonces ese discurso todos los días llega a la sociedad, a todos. En la sociedad nos encontramos gente normales de a pie, pero también te encuentras jueces, fiscales, abogados, policía, que les va llegando también y son personas de carne y hueso. Por lo tanto, sus prejuicios llegan a sus cabezas exactamente igual que a las nuestras. Por eso es muy nocivo todo este discurso de odio. He dicho que está organizado y financiado a nivel internacional, que lo tengamos claro, ¿vale? Estamos un poco contra un gran gigante, somos un David que ni siquiera tenemos una onda para lanzar la piedra, algún día conseguiremos la onda, ¿no? Fijaros, las imágenes que utilizan son las mismas en todo el mundo y el mensaje es el mismo. Cambia el idioma, lo pueden decir en español, en inglés, en francés, en danés, en lo que sea, pero el mensaje es el mismo y las imágenes es el mismo. El tema del burka y el tema de no mezquitas y el tema de islamización. No a la islamización de Europa, no a la islamización de España, no a la islamización de Italia. En el centro, para romper un poco la dureza, porque esto es duro, yo a lo mejor, pero es duro, porque estoy hablando de manifestaciones organizadas multitudinariamente en todos los países defensores de los derechos humanos y de las libertades y de las democracias, que no es tontería. Bueno, pues en el medio, en Suiza, vemos ahí a una activista musulmana que no se cortó un pelo y se puso delante. Es como si ahora nos ponemos delante de aquí de partidos así un poco violentos de extrema, ¿no? Y se puso a hacerse selfies con bueno, yo no sé cómo se fue tan valiente y además salió de rositas, nadie hizo nada, ¿no? Pero mi idea es que veáis que en todos los países sucede lo mismo y el mensaje es el mismo. Otra cosa que utilizan en común en todos estos países, la utilización del cerdo para atacar mezquitas o enclaves donde se supone que van a haber mezquitas. Es decir, como los musulmanes no comen cerdo, pues no sé, a lo mejor es que el cerdo para nosotros es como los ajos para Drácula, ¿no? O sea, vemos cerdo y digo, ¡ah, me va de Pedro! Bueno, pues ellos piensan eso
y se dedican a atacar mezquitas. Esto también, os he puesto algún ejemplo para que veáis que no solo en España. Esto es también a nivel internacional, lo están haciendo en muchos países. Entonces, ¿en qué desemboca todo esto? Todo este discurso de odio. Pues en que, imagino, como luego os contará Maya en algún caso concreto, nos encontramos con problemas de bullying o de acoso escolar contra niños musulmanes, a los que llaman moro, terrorista. Estoy hablando de niños incluso de 8 años. Mezquitas atacadas, ahora luego veis, hemos llegado a registrar 23 incidentes en 2 días, en 48 horas, muy fuerte. Discriminaciones, desigualdad de trato, dificultad del derecho a la educación. En esto me refiero, por ejemplo, no sé si vas a hablar de Taqwa, pero sí, ¿verdad? Me imaginaba. Pues eso, pues alumnas de institutos o de algunas universidades inglesas, como el caso de Zaragoza, que las expulsan o no les permiten asistir a clases y llevan el pañuelo, ¿vale? Violencia de género por islamofobia. Aparte de la violencia de género que desgraciadamente estamos sufriendo muchísima, antes estábamos comentando que ha habido 6 muertes en 4 días, hay una específica de género de islamófoba, es decir, ven a una mujer musulmana vestida, somos fácilmente identificables si llevamos pañuelo, y la agreden porque es mujer y porque es musulmana. Se combinan las dos. O sea, la mujer que fue pateada en Barcelona estando embarazada, afortunadamente no perdió el bebé, pero le patearon el vientre y fue agredida, es porque era musulmana y llevaba pañuelo. La anciana y su nieta que fueron agredidas en Torres de Alameda es porque eran musulmanas y mujeres. Las dos cosas. Y este año hemos tenido varias muertes ya en España, ¿vale? En Murcia mataron a un, porque era musulmán, un vecino le derribó la puerta de donde estaba viendo la televisión en su casa y uno de los vecinos, no sé, cogió un calentón, no lo sabemos, tiró la puerta abajo a patadas, entró y lo acuchilló con un cuchillo jamonero, con un cuchillo jamonero. O el que mató la Guardia Civil, que dijo que presuntamente, bueno, creo que no sé si ha salido el juicio, que declaró que el Guardia Civil que fue detenido en su momento, que es que pensaba que era terrorista. O sea, que es lo que yo os decía, es que si entramos en la psicosis de que todos los musulmanes son terroristas y son un peligro para la sociedad, todos entramos en la psicosis, toda la sociedad, independientemente de que seas maestro, de que seas mecánico, de lo que seas, ¿no? Y es peligroso. Mirad, antes hemos visto casos de cerdo en diferentes puntos. Vale, aquí tenemos uno en Canarias, el de abajo, que pone en Islam, fue en Canarias, y el de arriba, que fue en la zona centro de España. En la zona centro o Burgos, no recuerdo muy bien. A veces estos grupos que se dedican a hacer esto, ellos mismos en sus perfiles de Facebook o de redes sociales se jactan de ello, como hasta ahora no ha supuesto ningún problema hacer ese discurso, se jactan. Ellos mismos anunciaron acción conjunta contra el Islam, contra los refugiados, contra la islamización. 23 incidentes en 48 horas. Eso que veis, que pone Gijón, Oviedo, Salamanca, Santander, eso es de ellos, de sus perfiles, de estos grupos, Algunos son partidos políticos, otros todavía no, otros se están constituyendo como partidos políticos. Y luego lo que os decía antes de la islamofobia de género. Aquí vemos 3 chicas, son de Cataluña, que fueron agredidas en el metro. No las conocían de nada, pero una llevaba pañuelo, las otras 2 no. Y se pusieron a hablar entre ellas, aunque hablan perfectamente catalán, porque encima son catalanas, o sea que han nacido allí. Pero en un momento determinado se pusieron a hablar entre ellas con el darilla de su tierra, parecido al árabe, pero el árabe tampoco hay uno, hay muchos, depende de dónde hayas nacido, y las agredieron, ¿vale? Más del 42% de los musulmanes de España somos españoles. Más del 42%, ¿vale? Según los últimos estudios demográficos. Vale, sin embargo,
se nos extranjeriza. Es decir, a mí, yo me llamo Pablo Sánchez Rosell, soy valenciana, mis padres son valencianos, mis abuelos, todos son valencianos, de Valencia sí tal, pero eso parlemos malamente en Valencia, pero valencianos al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, pues a mí me llaman mora de mierda y me dicen vete a tu tierra y qué haces aquí y quítate eso y por qué te vistes de esa manera, estás en España y con el calor que hace y con no sé qué. Nos extranjerizan absolutamente a todos. No importa que te llames Jesús o que te llames Amparo, no importa. Eres musulmán, eres moro, eres extranjero y no tienes derecho a nada. Los españoles primero. Ese es el discurso de estos grupos. Tú no tienes ningún derecho y aquí estamos en España y los españoles van primero. Y como tú no eres española, ¿cómo que no soy española? No, porque para ser española, ellos que son identitarios, así se autocalifican ahora, tienen muy claro que la identidad española es blanco, cristiano, hetero, católico, apostólico, romano, ¿vale? Y si defiendes el régimen franquista, mejor, ¿vale? Bueno, vosotros que sois estudiantes de legislación, quiero que sepáis que en el blog nuestro de la plataforma tenemos un apartado dedicado a jurisprudencia, ahí podéis encontrar los acuerdos del 92 y otras cosas que quizás os interese relacionada con la islamofobia, con la libertad religiosa, ¿vale? Legislación y jurisprudencia. Y yo digo, yo tengo una empresa, ¿vale? Tengo un negocio. Cuando pago la seguridad social de mis empleados, a mí nadie me dice, no, tú eres mora. Tú no puedes pagar la seguridad social. O cuando hago la declaración de la renta, a mí nadie me dice, no, tú eres mora. O cuando pagamos los impuestos de nuestro negocio, tampoco nadie nos dice eso, ¿verdad? Muchos musulmanes somos creadores de riqueza. Muchos musulmanes somos empresarios, porque esa es otra. No solamente se nos extranjeriza, es que además no se nos relaciona con que venga alguien muy poderoso, no sé, un jeque a Marbella a gastar millones, no, es que encima se nos extranjeriza y se nos considera que venimos a robar, a chupar, a vivir de las subvenciones, a quitar puestos de trabajo. Se crea ahí toda esa idea monolítica en contra nuestra, ¿vale? Pero a la hora de recibir nuestros servicios tenemos graves problemas. Voy a poner un ejemplo. Mi madre no era musulmana, ya lo he dicho antes, mis padres, pero un año antes de morir se hizo musulmana, ¿vale? ¿Sabéis la cantidad de problemas que yo tuve para enterrar a mi madre? Me tocó enterrarla en Murcia en un cementerio privado. Toda mi vida pagando mis impuestos. Toda su vida pagando sus impuestos. Toda la vida mi padre pagando sus impuestos, pero no podía enterrarla en ningún sitio. ¿Vale? O lo que decíamos antes, el derecho a la educación, ¿no? O el derecho al trabajo, o el derecho a la vivienda. Es decir, somos ciudadanos a la hora de cumplir con nuestras obligaciones de ciudadanos, pero no somos ciudadanos a la hora de ejercer nuestra ciudadanía. Y eso es un grave problema. Y eso es un grave problema que además algunos jóvenes lo viven muy mal. María es joven, nos lo podrá explicar quizá mejor, pero nos encontramos con jóvenes que sus padres a lo mejor no son de aquí, como es mi caso, que no se sienten ni del país de sus padres ni se sienten de aquí, porque se sienten rechazados allí y se sienten rechazados aquí, ¿vale? Y eso es así, y tenemos un grave problema ahí. No os voy a entrar, vosotros sois de derecho, ¿vale? Pero sabéis perfectamente que el artículo 10, el artículo 1 de los derechos humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esa es nuestra bandera. La bandera de la Plataforma Ciudadana con la Islamofobia, la bandera que compartimos con Movimiento contra la Intolerancia, con el colectivo LGTB, con el colectivo antigitano, etcétera, etcétera, contra la plataforma de antisemitismo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos une
y nos hace que trabajemos juntos ese artículo. No pedimos privilegios, ni pedimos más derechos. Pedimos que no nos neguen los que sí que tenemos. Pedimos que se nos permita ejercer nuestra plena ciudadanía. Gracias. Bien, muchas gracias Amparo Sánchez por la intervención tan ilustrativa. Y ahora cedo la palabra a Mariam Maruni, que es presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. No sé cómo está donde está. Es que Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, encantadísima de estar entre vosotros aquí y bueno, es para nosotros un placer también poder compartir nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones y ser ese agente transmisor un poquito, ¿no?, de esta realidad que vivimos los musulmanes aquí en España, ya que vais a ser los futuros legisladores de este país. Así que pienso que vosotros tenéis una gran responsabilidad cara a esto que estamos presentando hoy aquí. Yo soy Mariam, vengo en representación del Centro Cultural Islámico de Valencia. El Centro Cultural es una entidad que se funda en el 94 y en un principio la verdad es que fue creada con un fin de dar respuesta a necesidades del colectivo musulmán que empezaba en crecimiento en ese momento. Poquito a poco se han ido detectando necesidades de las cuales hoy fundamentan la política de trabajo del Centro Cultural y es el ser ese puente entre culturas, ser un agente de forjar un bienestar común hacia la sociedad. Y es verdad que años después de su creación el Centro Cultural, actualmente, incluso ahora hablamos, es una entidad abierta al público en general y da respuestas a la sociedad en general. No va dirigida solamente al colectivo musulmán, de hecho, dentro del Centro Cultural estamos formados en la directiva por 10 áreas diferentes de trabajo. Solamente una de esas 10 áreas de trabajo va dirigida exclusivamente al colectivo musulmán, que es como un poco asuntos religiosos, ¿no? La área de Dawa o asuntos religiosos. Todas las demás áreas de trabajo que tenemos en el centro van dirigidas al público en general y a los beneficiarios que acuden al Centro Cultural, que hoy en día son más de 64 nacionalidades que acuden al centro a beneficiarse de los diferentes servicios que presentamos o que prestamos desde la entidad. Aquí pues, varios profesores vuestros ya nos conocen por años de experiencia que compartimos con la universidad y la verdad es que nosotros contentos siempre de estar abiertos con las instituciones educativas porque pensamos que desde aquí empieza el diálogo, empieza la tolerancia, empieza el conocimiento, empieza el acercamiento de unos hacia otros. Y la educación es la base de crear una sociedad multicultural, intercultural y además de tolerancia y bienestar común. Así que más o menos es una introducción breve del Centro Cultural. Estamos en el barrio de Oriols. Para quien quiera venir a visitarnos en algún momento, os puedo luego facilitar un correo a través de vuestros profesores y bienvenidos. Nuestra entidad está abierta a cualquier persona que quiera visitarnos. Ahí tenemos también pantallas, ordenadores, asientos, porque teníamos gente que nos visitaba pensando que iban a estar en un lugar lleno de alfombras y a lo mejor personas que montan en camellos, pero no es así. Es un centro cultural español, ¿vale? Musulmán y abierto a todo el mundo. Así que bienvenidos y bueno, yo complemento un poquito la presentación de Amparo. Yo también es que para mí es un honor estar sentada con Amparo hoy en día delante de vosotros. Para mí
Es una educadora y una mentora que he tenido en mi vida y que agradezco a ella muchos conocimientos que he ido adquiriendo y los que me quedan por aprender junto a ella. Así que para mí es un honor hoy en día estar junto a ella y presentando este tema tan importante para nosotros. Complemento lo que acaba de mencionar Amparo, hablando ya directamente de casos directos, ¿no? Vamos a ponerle cara a estos casos que han sufrido discriminación o dificultades en su día a día en la integración en esta sociedad. A mí muchas veces me dicen ¿de dónde eres? Y os tengo que decir que cada vez que digo que soy de aquí la gente me mira raro. Así que yo soy Mariam y me considero valenciana, aunque actualmente siga sin tener la nacionalidad. Y cuando me dicen ¿cómo que te consideras valenciana? ¿Pero tienes DNI? No, porque yo pienso que la identidad y sentirse perteneciente a un país no tiene que estar vinculado a un documento. Yo me siento bien acogida por esta sociedad, he crecido aquí y para mí es un honor decir que soy valenciana, aunque tenga procedencias de otros países. Islamofobia, yo quería destacar un poquito, recordar un poquito cuántos musulmanes somos en España y, como ha dicho Amparo antes, 42% de los musulmanes en España son españoles. Y además, actualmente las últimas cifras dicen que ya rozamos los 2 millones de musulmanes que residen en España actualmente. Voy a hablar directamente ya de casos. Empezamos con Ana Saide Rodríguez. Voy a empezar un poquito por casos más recientes y echándonos un poco para atrás. Ana Saidi es empleada de Acciona, además una empleada ya con un contrato indefinido, que ve su derecho vulnerado el día que ella decide ponerse el hijab en el trabajo, hijab que es el pañuelo. Cuando ella llega con esta vestimenta y con el uniforme al aeropuerto, es paralizada de su trabajo. De hecho, se le daban bajas, se le paralizaba el trabajo bajo el pretexto de que no cumple los requisitos del uniforme laboral que le está pidiendo. Ana, rechazando esa baja o esa exclusión que le estaban haciendo, ella volvía a pedir su derecho a trabajar dentro del aeropuerto y también le daba de baja otra vez, ¿no? Se alejaba. Eran sanciones. Le abren un expediente y la van sancionando, ¿vale? Para un futuro despido. Es el proceso. Sanciones y se quedaba meses, esos meses que las sancionaban no cobraba. Entonces, así que llevaba el uniforme y llevaba un pañuelo del mismo color que el uniforme. Sí, ¿vale? Ella decide en ese momento pues, presentar una demanda contra la empresa Acciona como derecho a que ella, como mujer, como trabajadora, tiene ese derecho de ejercer como profesional con el velo. Ha estado como 1 año en esta lucha y la verdad es que la última noticia es que celebró ayer con Ariblo la sentencia que estima su derecho a vestir el velo mientras trabaja de cara al público, ¿vale? Porque Acciona en ese momento rechazaba su posición o su trabajo porque decretaban que trabajando cara al público no cumplía los requisitos que determinaba la empresa en tema de uniforme. Incluso ella destaca que algunos compañeros la han atacado a sus espaldas por llevar el hijab. ¿Vale? Vemos el caso de Ana. Como el caso de Ana, hay multitud de personas, mujeres capacitadas, que llevan años trabajando en una empresa y el día en que deciden llevar hijab, son expulsadas del puesto de trabajo o son rechazadas justamente al llegar y presentarse en un puesto de trabajo. Yo de hecho os tengo que decir que yo siempre que mandaba un currículum, nunca he mandado un currículum con foto, porque para mí
ya era un símbolo de que, espera, iban a ver, y yo sabía que mi foto de velo, con velo, iba a hacer que muchas veces ni siquiera permitiera ese empresario o ese jefe que me iba a contratar leyera mi currículum y me valorara como profesional que soy. Entonces, por desgracia, muchas musulmanas nos vemos obligadas a eliminar ese derecho de que yo tengo el derecho de exponerme quién soy. Yo estoy transmitiendo o estoy entregándote mis conocimientos porque pienso que soy la persona adecuada para trabajar en esta empresa, en esta entidad o en este puesto a ocupar, pero tengo que ocultar mi cara para permitirme el lujo de que leas mi currículum. Yo he tenido una amiga con un doctorado en idiomas, además ella era filóloga francesa, con una filología hispánica, traductora y con un doctorado. Acude a una entrevista de trabajo y la llaman desde Madrid, ella vivía en Valencia, desde Madrid, diciendo que su currículum había sido seleccionado de entre 400 currículums o algo así. Ella, bueno, contenta, como cualquier profesional, ¿no?, que aspira a ejercer ese derecho y a sentirse realizada, acude a Madrid, le entrevistan y, bueno, encantados, Jadilla, de conocerte, tu currículum es fascinante, eres una profesional, pero para trabajar con nosotros te vamos a pedir que te quites el velo. Con esta situación nos hemos encontrado varias personas. Yo, la verdad, no voy a decir que lo he vivido, pero amigas mías cercanas sí. Mi amiga me manifestaba, Marian, dice, con todo el orgullo del mundo. Dice, le he entregado mi currículum y me he dicho, me has seleccionado por esto, ¿verdad? Sí, pues ahí lo tienes. Si me quieres, voy a incorporar con mi hijab. Que no me quieres, me vuelvo a Valencia. Muchas gracias. Dice, me levanté con un ego de decir, si me quiere, ahí estoy como soy. No volvieron a llamarla, pero como dice ella, me he ido con la cabeza bien alta. Esta es mi amiga Jadilla porque ella sí que tuvo esa fuerza de decir si me aceptan así o no, pero he tenido otras amigas que por necesidad se ha visto obligada a quitarse el hijab para trabajar y mantener a su familia. Y para nosotras es una desgracia. Yo tengo amigas que entran al trabajo, se quitan el hijab y entran trabajando y llorando. Porque es un sentimiento, es un derecho, es una libertad de ejercer algo, de practicar algo que ella ama, que es un acto de fe, un precepto religioso, y que se la discrimine por esa decisión. Entonces, cuando exponemos un caso como Ana, es que no es un caso en España, no, es una multitud de casos del día a día. Algunas denuncian, como el caso de ella, otras no, y otras ceden y se quitan el hijab por necesidad. Cuando muchas veces hemos trabajado en el centro cultural con jóvenes que nos decían, y yo el día de mañana si no me aceptan, yo me veré obligada a quitarlo. Ahí muchas veces sí nos hemos trabajado el fortalecernos unas a otras. No, perdona. Por necesidad, porque el Islam te obliga a que por necesidad y sobrevivencia, quítatelo. Pero si tú puedes mantenerte, lucha por él, por favor. Porque si tú quitas el hijab, y ella quita el hijab, y la otra quita, nunca nos van a contratar a las mujeres que lo llevamos. Entonces, nos vemos obligadas muchas veces a hacer talleres de refuerzo conjunto, de motivarnos unas a otras a ser valoradas por lo que somos. Si ya como mujeres ya tenemos discriminación laboral y falta de oportunidades, imaginaros el llevar hijab o llevar velo, la discriminación que vivimos en muchas ocasiones. Así que actualmente somos varias las que trabajamos con nuestro velo para el público. De hecho, creo que ya nos conocemos, Amparo y todo. Fulanita es médico en Madrid y la otra es farmacéutica, nos conocemos. Porque son casos raros. Son casos raros. Son casos raros, por desgracia, pero creemos que con el tiempo esta islamofobia se irá, no vamos a decir eliminando del todo, pero irá disminuyendo y la sociedad española seguirá abriendo a estas profesionales capacitadas que dominan idiomas, que tienen títulos universitarios y que aportan un bien a este país y a esta sociedad.
Vemos también otro caso que acaba de salir, que es Fátima Taleb, que es concejala en Badalona. Fátima Taleb, de hecho, es concejala con uno de los xenófobos más importantes en Cataluña. Estaba, ya no está. Ella no está. Y ella, cuando juró, por supuesto, ¿no? Él estaba ahí mirándola al guión, que todos lo conocemos. Fátima justamente se vio obligada hace unas semanas a publicar este texto o este mensaje porque se vio agredida en 2 ocasiones seguidas. La escupieron, la insultaron en la calle e incluso ella manifiesta que hubo un momento que no supo ni cómo reaccionar. Empezaron a atacarla diferentes personas por llevar velo y por ser una persona conocida en Badalona. Y ella manda este mensaje, transmite este mensaje: les digo a todas y a todos que volveré a denunciar estos actos racistas, xenófobos, islamófobos que mucha gente sufre cada día en silencio, vecinos y vecinas musulmanes y de otros colectivos minoritarios de origen extranjero y gitano. Actos fruto de la política del señor Albiol, del Partido Popular, que se dedicó durante su mandato a sembrar el odio y a dividir la ciudadanía, vinculando los problemas como la pobreza, el paro y la falta de seguridad a la llegada de personas de procedencia extranjera. ¿Vale? Además, termina su mensaje diciendo: seguiré, ¿no? Seguiré denunciando hasta que la justicia se despierte. ¿Vale? Seguiré denunciando hasta que las voces silenciadas y oprimidas lleguen a la comunidad badalonesa. Seguiré denunciando porque somos diferentes, pero somos iguales. Es un mensaje precioso donde ella manifiesta que seguirá por esa lucha de igualdad de oportunidades. El caso Taqwa es otro caso que también, la verdad es que tuvo bastante influencia en los medios de comunicación. Taqwa ha sido invitada en los diferentes platós de las diferentes cadenas televisivas, en diferentes medios de comunicación. El caso Taqwa, la verdad, para nosotros también es una historia de éxito, donde estuvo la plataforma contra la islamofobia ahí, con Ana también. Sí, acompañando su caso. Taqwa, os voy a decir, bueno, es puedo decir que es prima, ¿no? Que hemos crecido juntas. Justamente en septiembre, que teníamos nosotros la fiesta del Cordero, sentados comiendo juntos, dice: no me creo lo que me está pasando. ¿Qué pasa? Que he ido a estudiar. De hecho, ella ya se graduó el año pasado aquí, en Administración de Empresas, en la Facultad de Economía, y ella opta, por no tener un trabajo actualmente, opta por estudiar un grado superior en el Instituto Benible, dice, para seguir fomentando, ¿no?, mis conocimientos y complementando mi currículum. Acude al instituto y lo primero que se le dice desde la dirección que no podía estudiar en ese instituto porque dentro del reglamento interno del instituto es que no se puede llevar cubierta la cabeza ninguna indumentaria religiosa. No especifica nada de religiosa. Indumentaria no se podía poner la cabeza. Llega ella y la verdad es que le dijeron: bueno, han habido otras chicas como tú y han habido 2 opciones. Os han quitado el velo, os han cambiado de centro educativo. O han dejado los estudios. Sí. Entonces, Taqwa, ya sabes, ella decía, porque las que conocemos a Taqwa también, ella tiene su carácter desde niña, y ella decía: yo volveré a este instituto. Hablaba con el director: voy a volver a este instituto porque yo conozco mis derechos. Yo no soy cualquiera de esas chicas que cedió a cambiar de centro. Yo conozco mis derechos y en la Constitución consta como derecho fundamentales a la educación, así que yo volveré. Y la verdad es que empezó a mover. De hecho, en la comida nos decía, toda orgullosa, aún me acuerdo de su gesto: no saben dónde se han metido.
Y efectivamente, Consellería de Educación garantizó que Taqwa pudiera estudiar ahí el grado superior con este derecho. Pero es que Taqwa, con todo el movimiento que causó, entró al instituto el día que le permitieron, que Consellería además con un escrito obligó al centro educativo a readmitirla. Ella llega y lo primero que hace es ir a saludar al director. Y le dijo, bueno, solamente venía a saludar, a agradeceros el cumplimiento de vuestro reglamento interno. Yo quería decirte que yo ya te dije que vendría aquí, que es mi derecho, así que hoy yo vengo aquí a daros las gracias por todo y deciros que cualquier cosa aquí estoy. Con toda la educación del mundo, me dice, Mario, me entré a clase con la cabeza bien alta, porque es mi derecho. Entonces, por desgracia, no todas las chicas son el caso de Taqwa. De hecho, la semana pasada yo estaba en un encuentro de mujeres donde una chica estudiante de periodismo en Madrid, en la Complutense, decía que su profesor, porque no quería aceptarla a ella con velo, le dijo que no viniera al examen ni a clases. Tú me presentas un trabajo y ya está. ¿Por qué? Por el velo. Para mí supone una molestia tenerte con el velo en clase. Y efectivamente, por desgracia, es que esa chica no luchó. Decía, yo no soy Taqwa, no me siento con las mismas fortalezas que Taqwa. Y ha cedido a presentar un trabajo nada más para aprobar la asignatura. Entonces, también el caso de Taqwa para nosotros es un caso a mencionar, y es una lucha y una certeza ahí en su derecho. Otro caso, que este pasó el año pasado, es el caso que ha mencionado antes Amparo, de hombre marroquí de 39 años y bueno, iba a trabajar a las 7:30 de la mañana y tuvo un accidente con este guardia civil que lo acaba matando. Es que hay varias versiones, Amparo. Dicen 6 balas, en otras 9, en otros 12, pero lo más importante es que acaba dándole con la pistola varias balas en la cabeza. Acaba asesinado. Además, el guardia civil lo siguió hasta el lugar, porque el hombre huyó, el guardia civil lo siguió. Lo mató a tiros, ¿vale? Creía estar liderando una guerra contra el yihadismo. Eso decía el guardia civil. De hecho, habían testigos, no sabemos del todo si es cierto, pero habían personas que decían que él decía que antes de que un moro de estos reviente de un bombazo el país, lo reviento yo. ¿Vale? Existen casos de estos y este hombre murió dejando 2 hijos pequeños, uno de 3 y otro de 5 años, y una mujer viuda. En estos casos, ¿vale? Yo he puesto esta foto. Estos son casos de multitudes de casos, Amparo, que se ven en el día a día, y los que están en la plataforma ciudadana contra la islamofobia son los que registran anualmente los datos que encontraréis dentro de nada del informe del año 2016, la memoria, donde se ven registrados todos los casos registrados del año pasado. Pero lo más importante es que lo que venimos aquí a transmitir es que se denuncian pocos casos de lo que hay realmente. Yo soy trabajadora social y en una intervención que yo hago con refugiados acompaño a una joven al hospital por una lesión que tuvo. Después de horas de espera entramos a que nos atienda la enfermera para ponerle la escayola y lo primero que me dice la señora enfermera una cosa, que ella no habla español. Digo, no señora, ella es refugiada y por eso yo la acompaño para traducir. Me dice, pues dile que eso aquí no gusta. El velo, yo le voy a decir a la joven refugiada que aquí no gusta el hijab, el velo. La miro y le digo, cariño, que dice que eso no gusta. Claro, la mujer me dice, ¿qué ha dicho?
que la joven directamente reacciona así en árabe diciendo, ya qué le importa, ¿no? Yo me giro y le digo, pues dice que esto es un país libre, yo además he elegido las palabras, digo, dice que esto es un país libre y que cada persona puede llevar lo que quiera. No, pero dile que esto aquí no gusta, no está bien visto. Yo, claro, ahí entro otra vez el debate. Señora, esto es una libertad que ella ha elegido y aquí en España todas las personas pueden llevar todo lo que quieran. Quiero decir, no está bien visto. Es que si yo voy a vuestro país, no, si usted ha ido a Túnez en algún momento, ha ido a Marruecos, vaya como le da la gana. Y nadie le va a comentar nada. No, usted ha viajado para verificar lo que está diciendo. Terminamos la conversación, porque suelo ser, la verdad, una persona bastante educada en mis respuestas, agradeciendo y adiós y salimos. La joven salió, ese es su primer contacto con la institución sanitaria española. Claro, me dice, ¿y ella por qué me ha dicho eso? Le dije, bienvenida a España, cariño. ¿Vale? Esa es la bienvenida que ha tenido. Para deciros que esto es el día a día, yo llego al despacho desquiciada a compartirlo con mis compañeras de trabajo. No me parece normal lo que nos acaba de pasar. Me dicen esto. Tengo una compañera que trabaja en red con otras entidades denunciando casos de discriminación, que es abogada, y me dice, espera, es que esto es un caso de discriminación que hay que denunciar. Y ahí es cuando yo me puse a reír, porque le dije, ay, si tuviera que yo denunciar todos los casos que vivo en mi día a día, yo iría con tomos así desde que he venido a España hace 20 años. Pero por desgracia, son comentarios que encontramos en nuestro día a día y que no son todos demostrables ni denunciables, por desgracia. Yo he puesto estas imágenes, bueno, son reivindicaciones pues, contra la islamofobia, pero a mí justamente señalo esta imagen que veis ahí abajo. Para mí es una imagen que describe nuestra situación del día a día. Yo siento en mi día a día que voy con esa carga, o muchas personas musulmanas caminamos en nuestro día a día con esas etiquetas que lleva el chico ahí arriba y la carga que lleva esa mujer en su espalda, ¿vale? Actos terroristas que se vinculan, se asocian con todos nosotros. De hecho, yo tengo que transmitiros que cada vez que ocurre un acto terrorista, primero nos mandamos WhatsApp todos, ¿no? Otro atentado, ay Dios mío, qué salvajada, ay. Y estamos hablando de cómo vamos a condenar, pero ya nos estamos unificando todos en reunir fuerzas, porque yo esta noche duermo diciendo, Dios mío, dame fuerza para afrontar mañana. Porque el día siguiente me levanto y tengo que estar reforzando constantemente diciendo, yo no soy ese, que yo soy tu vecina, yo soy española y temo por el bien de este país igual que tú, que yo soy la primera que condena a ese asesino, que condena esa barbarie. Y eso es lo que nos toca a los musulmanes, el estar en nuestra día a día cargando con esa carga, cargando con esa señalización. De hecho, cuando estamos en varios actos, hubo un acto que hablamos de misericordia, hablé yo de misericordia desde el Islam, que se me preguntó por la violencia. Y yo, espontánea de mí, paso el micrófono a mi compañero cristiano que estaba al lado, digo, toma, contesta. Y me dice, no, Mariam, es que la preguntaba por ti. Y me levanté dolida. Dije, por desgracia, cada vez que se habla de violencia tiene que levantarse el Islam a defenderse. Y yo no tengo por qué defenderme constantemente, porque mi Islam es paz, mi Islam es misericordia, mi Islam es convivencia. Mi Islam me dice, no eres un buen ciudadano, ni un buen musulmán si tú no beneficias a tu entorno. No eres un buen creyente. Y por desgracia esa es la carga que yo quiero compartir con todos vosotros. Cada vez que ocurre un atentado, somos también víctimas de ese atentado. Y tenemos que estar luchando como un mes después, justificando que no somos ese. Incluso hay personas que vienen al centro cultural a visitar, a conocer el Islam, y vienen con miedo. Y llevan años conociéndote, pero después de un atentado ya está asustado por ese vecino a ver qué me puede hacer. Por desgracia.
Y por eso trabajamos y por eso estamos aquí. De hecho, muchas personas nos preguntan, ¿y después de este atentado qué vais a hacer? Pues la respuesta es sencilla, seguir trabajando. Seguir trabajando, seguir siendo ese ciudadano que beneficia a su entorno, seguir concienciando y seguir forjando bienestar entre todos. Ese es el mensaje que difundimos en nuestro día a día desde el Centro Cultural y los diferentes musulmanes que componemos esta sociedad, que somos ciudadanos en esta sociedad. ¿Vale? Yo también he compartido, pero porque a mí me pareció curiosa que a pesar de ella afrontarse a esa manifestación, ella entra entre ellos, ¿eh? Y de hecho luego hubo quien de los manifestantes que comentó que fue un acto bastante incómodo para ellos, porque ella desafió a todos y se puso ahí a hacer esas fotos. Bueno, el vídeo no va a dar tiempo, pero sí que me gustaría que lo vierais. Es un vídeo que se llama así, Miedo, rechazo y odio a los musulmanes, está en YouTube, si queréis verlo. Acaba de publicarse hace nada, pocos días, en enero, finales de enero. Quien quiera, bueno, informarse un poquito de la situación que viven, ¿no?, los musulmanes en el día a día, fue además filmado todo el documental en Cataluña, que es donde hay más tasas de islamofobia, ¿no? Hay muchos testimonios de musulmanes y de no musulmanes. Sí, de los musulmanes está muy bien. Son 15 minutos de documental, breve, ligero y además llega con mensajes muy claros. Y a mí es que soy dramática, pero también me gusta ser positiva al final. Y por algo sí que trabajamos en nuestro día a día, y es que pensamos y soñamos con un futuro mejor. La foto que veis arriba de un médico, o una médico, una mujer que es Noura Haddad, es una médico que trabaja en Madrid, que de hecho para nosotros, como os he dicho antes, son casos señalizados de mujeres que actualmente ejercen su profesión en diferentes instituciones públicas. Aquí en Valencia, en la Diputación de Valencia, tenemos otro caso, que es Amparo Pacheco, la secretaria del Centro Cultural, también es funcionaria y trabaja en la Diputación de Valencia con su velo. Y la verdad, atendiendo al público y todo el mundo muy atento con su presencia, porque es una magnífica persona. Yo trabajo en una entidad, también interviniendo con refugiados y cara al público, y la verdad es que encantada también de tener las puertas abiertas en esta entidad, porque se ha demostrado que como profesionales podemos aportar y no hay barreras, ¿eh? Entre las personas no existen barreras si no las creamos nosotros. Tenemos el caso de abajo de Fátima Ahmed, que ella también es política de la comunidad de Ceuta, también de los pocos casos de mujeres musulmanas en la política a nivel de España. Y luego sí que he puesto personalidades que han tenido influencia durante este año, que son como la deportista que fue a representar a Estados Unidos en las Olimpiadas de Río de Janeiro, que es Ibtihaj Muhammad, es campeona de esgrima, y fue a representar a Estados Unidos con su velo. Y Con Trump va a tener más difícil ahora. Sí, con Trump lo vamos a tener más difícil, pero ella tiene fotos con Obama animándola hacia a esas Olimpiadas. Tenemos el caso de la policía canadiense, que tenemos abajo, que en Canadá se les ha dado el derecho a las mujeres oficiales y policías a ejercer su profesión con el velo. Y ahí veis el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que es musulmán también, que fue votado por mayoría de ciudadanos londinenses. Estos los pongo como caso de positivismo hacia el futuro, porque hay mucha gente que a veces nos dice, con todo lo difícil que lo encontráis, ¿cómo veis el futuro? Vemos el futuro difícil, y vemos que el futuro vamos a tener que trabajar mucho, pero si no lo logramos del todo por hoy,
a lo mejor logro que esa deportista del futuro representando a España sea mi hija, porque es una plena ciudadana valenciana, ama el atletismo y tiene tablas para ser una atleta olímpica del futuro. Pues a lo mejor yo estoy trabajando por facilitar ese terreno a mi hija y sueño con ello. Así que gracias de verdad por darnos esta oportunidad de compartir con vosotros nuestras inquietudes, nuestras dificultades, pero sobre todo, sois los juristas del futuro. Y de vosotros depende que se apliquen esos derechos. Que no se queden en un papel, sino que se lleven a la práctica. De vosotros depende la igualdad, la justicia, la equidad entre las personas y la no discriminación por derecho, por sexo, ni raza, ni origen, ni nacionalidad. Así que muchas gracias de verdad por darnos esta oportunidad y agradezco que estéis entre todos aquí y que hayáis aguantado, ¿no?, hasta el final. Gracias de verdad.